Bueno, vamos a ver un fenómeno que se produce en los circuitos RLC, que es el fenómeno de resonancia. Partimos primeramente de un circuito serie RLC, en el cual ya sabemos la actitud que toma cada uno de los componentes frente al paso y variaciones de la corriente alterna senoidal. La resistencia tiene un valor concreto y no desfasa la V y la I que tienen sus extremos, es decir, la V que tiene sus extremos y la intensidad que atraviesa esa resistencia están en fase. La oposición que presenta la bobina, la reactancia inductiva, sabemos que va a desfasar el voltaje que tiene sus extremos respecto a la intensidad que la atraviesa, de tal manera que la intensidad va a ir retrasada 90 grados respecto al voltaje que tiene en sus extremos. Y el condensador, sabemos que va a desfasar también 90 grados el voltaje y la corriente, pero en este caso el condensador va a adelantar 90 grados la intensidad respecto del voltaje que tiene en sus extremos. Bien, alimentamos este circuito con un voltaje alterno senoidal dado por su valor eficaz y a este voltaje le damos una fase inicial para darle más generalidad. Bien, si partimos de una frecuencia cero, resulta que la resistencia seguirá oponiéndose con su valor óhmico. La bobina se opondrá ahora con cero, es decir, no presentará ninguna oposición, dado que omega vale cero. Y el condensador se opondrá ahora, omega vale cero, este término es infinito, es decir, el condensador no permitirá pasar la corriente a través de él. Efectivamente, ya sabemos que un condensador, cuando está cargado, no permite el paso de corriente continua. Entonces tenemos que para una frecuencia cero, por este circuito no puede circular corriente. Bueno, vamos a ver qué pasa para una frecuencia infinita. La resistencia se va a oponer con su valor óhmico, R. La XL ahora se va a oponer con un valor infinito. Omega ahora vale infinito. Y el condensador se va a oponer 1 dividido infinito 0, es decir, no va a presentar ninguna oposición. Por lo tanto, podemos decir que para una frecuencia infinita, por este circuito tampoco circulará corriente. En este caso, porque la bobina no lo va a permitir. Es decir, para frecuencia cero, el condensador no permite el paso de corriente. Para frecuencia infinita, la bobina no permite el paso de corriente. Eso es debido a que esas oposiciones van variando según la frecuencia. Son función de la frecuencia, como vemos en sus respectivas expresiones. Bien, vamos a ver la impedancia total del circuito. Sabemos que es la suma de las tres impedancias, o sea, la suma de las tres oposiciones. Eso nos da un valor complejo cuyo valor real es la resistencia y cuya parte imaginaria omega L menos 1 dividido omega C. Nos da un módulo de la impedancia y un argumento de la impedancia, que es phi. Phi ya sabemos que es el desfase que se va a producir en el circuito entre el voltaje que se está aplicando y la corriente que está suministrando. Y que podemos determinar por estas expresiones que tengo aquí, tanto la Z, el módulo de la Z, como el argumento. Bien, si me fijo en el módulo de la impedancia y planteo lo mismo que planteé al principio, resulta que para una frecuencia cero, este término vale infinito, por lo tanto, Z vale infinito, intensidad cero. Para una frecuencia infinita, este término vale infinito, por lo tanto, Z infinito, intensidad cero. Pero en otras frecuencias que no sean esos dos extremos, resulta que si yo parto de cero,
y voy subiendo, esta expresión de la reactancia inductiva va subiendo también. Y esta expresión de la parte capacitiva, de la reactancia capacitiva, va bajando su valor. Démonos cuenta que cuando esté en infinito, omega L va a ser mayor que 1 dividido omega C. Eso quiere decir que en un momento dado hay una frecuencia para las cuales estos dos valores se cruzan. Este va para arriba cada vez más y este se va reduciendo cada vez más. Por lo tanto, hay un punto en los cuales esos dos valores van a ser iguales. Bien, vamos a graficar esto de los módulos. Bien, tenemos en el eje horizontal frecuencia en hercios y en el eje vertical oposiciones en ohmios. Bien, vemos por ejemplo que la resistencia siempre tiene el mismo valor, independientemente de la frecuencia. Es el único elemento que no depende de la frecuencia. Vemos que el condensador, para una frecuencia cero, la reactancia capacitiva tiende hacia infinito. Y vemos que para una frecuencia cero, la reactancia inductiva vale cero. En ese caso, la impedancia ya dijimos que valía infinito, es decir, el módulo de la impedancia, por lo tanto, para frecuencia cero es infinito. Lo mismo ocurre para frecuencia infinita. En este caso, la XC tenderá a cero, es decir, este valor, que cada vez se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, tenderá a cero cuando la frecuencia sea infinita. Este valor que cada vez se hace más grande, la XL, será infinito cuando la frecuencia sea infinita. Y la suma de estos dos valores, XL más XC, pues irá haciéndose cada vez menor, partiendo de menos infinito, llegará a un punto en el cual se hace cero y luego seguirá creciendo en valor hasta ir hasta infinito. Bien, graficando el módulo de la impedancia según los valores que van tomando los diferentes componentes, pues vemos que la impedancia total de ese circuito viene de infinito, es decir, de no dejar pasar intensidad, llega hasta infinito, es decir, tampoco deja pasar intensidad, pero tiene una evolución en la cual va bajando su valor, esa impedancia va bajando su valor, llega a un punto en el cual su valor se hace igual que R. Y a partir de ahí empieza otra vez a subir, se empieza a incrementar ese valor hasta hacerse infinito para una frecuencia infinita. Bueno, pues este punto exactamente y esta frecuencia exactamente va a suceder, en ese punto y a esa frecuencia va a suceder que esta omega L y esta 1 dividido omega C, es decir, que XL, este valor que tengo aquí, y XC, este valor que tengo aquí, son exactamente iguales, pero en sentido contrario. Por lo tanto, la suma de esos dos valores, XL más XC, me va a dar una resultante de 0. Es cuando está cruzando por el eje horizontal. Es decir, que este término que tengo aquí se anula. Y si ese término se anula, resulta que la z es igual a raíz cuadrada de la r al cuadrado. Es decir, la z es igual a la r. Estaríamos aquí. Démonos cuenta que justamente a esa frecuencia la z tiene su más baja impedancia, su más bajo valor, y vale r. A partir de ahí otra vez vuelve a crecer. Eso quiere decir que si no hubiéramos puesto resistencia y esto fuera una bobina ideal y un condensador ideal, la z hubiera bajado hasta cero, es decir, no habría nada que se hubiera opuesto a esa frecuencia, a la señal que tiene esa frecuencia. Bien, antes de llegar a esa frecuencia, quien más influencia tiene en el circuito es el condensador. Démonos cuenta que para frecuencias por debajo de esa frecuencia, esto viene de infinito, cada vez se va haciendo más pequeño. Por lo tanto, es el condensador el que influye más. Pero a partir de esa frecuencia, quien más va a influir es la bobina. Es decir, va a oponerse más la bobina que el condensador. Y entre
que se oponía al condensador y ahora se opone la bobina, está el punto en el cual solo se opone la resistencia, que sería este. Bueno, pues ese es el fenómeno de resonancia. Es decir, es el fenómeno en el cual el voltaje aplicado al circuito y la corriente que circula por el circuito están en fase. Para que eso ocurra, no puede existir parte imaginaria, no puede existir elementos que desfasen la V y la I. Es decir, solamente tiene que haber un elemento real, es decir, un elemento que no desfase la V y la I. Y esa es la resistencia. Bueno, pues trabajando sobre la impedancia, haciendo nulo este valor, omega L igual a 1 dividido omega C, para que esto sea 0, resulta que trabajando con esta fórmula, omega 0 al cuadrado, 1 dividido LC y omega igual a 1 dividido raíz cuadrada de LC, puedo deducir la frecuencia a la cual ocurre que la XL y la XC se igualan. Por lo tanto, como se igualan, se anulan y la Z solamente queda la R. El único elemento que se va a oponer es la R, que no desfasa la V y la I. Esta es la frecuencia de resonancia. Si dibujamos el diagrama de impedancias para este circuito, tendremos, como siempre, la R dibujada en el eje horizontal positivo. La reactancia inductiva a 90 grados sobre la horizontal. La reactancia capacitiva a menos 90 grados sobre la horizontal. XL y XC a la frecuencia de resonancia, que es en donde estamos, son exactamente iguales. Por lo tanto, la suma de estos dos vectores me da 0. Eso quiere decir que me queda una Z que es exactamente igual que la R. Ahí tendremos el diagrama vectorial de impedancias. Vamos a ver qué pasa con los voltajes y las corrientes. La intensidad por ese circuito, voltaje dividido resistencia. Démonos cuenta que es el único elemento que ha quedado, entre comillas, lo que ha quedado. V con la fase inicial dividido R que no desfasa. Por lo tanto, tendré un módulo de V dividido R y tendré un argumento de alfa, es decir, el módulo de la intensidad y el argumento alfa. Como veo, este argumento de la intensidad del circuito es el mismo que el voltaje que he aplicado al circuito, por lo tanto no hay ningún desfase entre la V y la I, como corresponde a la frecuencia de resonancia. La intensidad que está circulando por el circuito es común para los tres componentes. Es común para la R, común para la bobina y común para el condensador, es decir, lo que expreso aquí. Bien, voltaje de la resistencia, pues como siempre, R por I, R con su módulo y su argumento, que es 0, y la intensidad con su módulo y su argumento, que es alfa. Por lo tanto, esto me dará un módulo de un voltaje en la resistencia con un argumento de alfa. Si me fijo, están en fase el voltaje en la resistencia y la intensidad por la resistencia, como corresponde a un elemento que no desfasa. Bien, y tendremos VL y VC, por supuesto. Tenemos una oposición XL, tenemos aquí otra oposición XC, y tenemos unas corrientes, o una corriente en concreto que está atravesando esos elementos. Por lo tanto, tenemos que tener voltaje, o sea, no va a desaparecer ese voltaje. Y ese voltaje será
la oposición que presenta la bobina, reactancia inductiva por I, la reactancia inductiva que sabemos a 90 grados, la I con su argumento que es alfa, tendremos un módulo para el voltaje en la bobina y un argumento de 90 grados más alfa. Ese voltaje en la bobina, si lo comparamos con la intensidad por la bobina, vemos que ese voltaje está adelantado 90 grados respecto a la intensidad por la bobina. Lógico, ya lo sabemos. Y tendremos un voltaje en el condensador cuyo módulo será la reactancia capacitiva por la intensidad que está circulando por el condensador y un argumento de menos 90 más alfa. Lo mismo si lo comparo con la intensidad por el condensador, veo que el voltaje está retrasado 90 grados. Lógico, ya sabemos que un condensador es eso lo que hace, es eso lo que desfasa. Y si comparo los dos, veo que el ángulo que hay entre este argumento y este es de 180 grados. Es decir, estos dos vectores están desfasados 180 grados. Es más, la I es común para los dos. Y además, XL y XC es igual. Estoy en resonancia, por lo tanto, este vector es exactamente igual que este, pero desfasado 180 grados. Es decir, están en la misma dirección, pero en sentidos opuestos y tienen la misma magnitud. Por lo tanto, la suma de estos dos vectores se anula, me da 0. Debe quedar claro que existen voltajes en los componentes. Bien, pues el diagrama vectorial de voltajes y corrientes será este que tenemos aquí. Tenemos una corriente que es común a los tres componentes. Tenemos un voltaje en la resistencia debido a esa corriente y ese voltaje en la resistencia sabemos que va a ser exactamente igual que el voltaje que estoy aplicando al circuito. Tendré un voltaje en la bobina que estará adelantado 90 grados respecto a la intensidad por la bobina. Aquí. Y tendré un voltaje en el condensador que estará retrasado 90 grados respecto a la intensidad por el condensador. La suma de VL más VC me da 0. Y lo único que me queda de voltaje ahí es el voltaje de la resistencia. Por lo tanto, la suma de los tres voltajes me da el voltaje total. ¿Qué pasa respecto a las potencias? Bueno, tenemos la potencia, sabemos que es V por I por el coseno de phi. Phi vale 0. Coseno de 0, 1. Por lo tanto, la potencia V por I. VR por la intensidad que esté circulando por el circuito en vatios. Bien, ya tenemos la primera parte del triángulo, entre comillas, de potencias. ¿Qué pasa con las potencias reactivas? Bueno, tiene que haber. Tenemos voltajes y tenemos intensidad en esos elementos. Por lo tanto, tiene que haber potencia reactiva. Q igual a V por I por seno de phi. Resulta que phi vale 0. Seno de 0, 0. Potencia reactiva 0. Bueno, esto parece una contradicción. Si tenemos voltajes y tenemos corrientes, ¿cómo es posible que la potencia reactiva se anula? Efectivamente, esta potencia reactiva sabemos que corresponde a la potencia reactiva total. Entonces, ¿tenemos potencia reactiva en la bobina? Tenemos. Tenemos un voltaje y tenemos una corriente, por lo tanto tenemos una potencia reactiva. ¿Tenemos potencia reactiva en el condensador? Tenemos. Tenemos un voltaje y tenemos una intensidad que lo atraviesa. Por lo tanto, también tenemos una potencia reactiva en el condensador. ¿Qué sucede? Que la potencia reactiva en la bobina y la potencia reactiva en el condensador son exactamente iguales. De hecho, la intensidad es común para los dos
Y como hemos visto anteriormente, el voltaje en la bobina y el voltaje en el condensador también son iguales, por lo tanto estas dos potencias son iguales. La suma de las dos potencias me da 0, efectivamente. Ya sé que la potencia total va a ser 0, pero cada una de ellas tiene su valor. Bueno, pues este sería el triángulo, entre comillas, de potencias. ¿Y qué pasa entonces con la potencia aparente? Bueno, pues la potencia aparente tiene que ser igual que la potencia activa, dado que la resultante de estas dos potencias reactivas es 0. Vamos a ver la evolución de los módulos de los voltajes para que veamos que esos voltajes no son nulos ni mucho menos. Fijándonos en la gráfica, tenemos para una frecuencia igual a 0, todo el voltaje se va a quedar en el condensador. Efectivamente, el condensador es como un circuito abierto para frecuencia 0, por lo tanto el voltaje que estoy aplicando al circuito se queda ahí en el condensador. Y a medida que voy subiendo la frecuencia, pues va subiendo el voltaje en el condensador y por supuesto también va subiendo el voltaje en la bobina, dado que a medida que subo la frecuencia también va subiendo la reactancia inductiva. Entonces, en una evolución completa de un rango suficiente de valores de la frecuencia, pues veo que la intensidad va a evolucionar de esta manera. Va a ir subiendo, va a tener su máximo a la frecuencia de resonancia. Lógico, recordemos que a la frecuencia de resonancia la impedancia en un circuito serie es la mínima y se reduce solo a la R. Y a partir de ahí la impedancia va subiendo otra vez, por lo tanto la intensidad a partir de ahí va bajando hasta hacerse cero en el infinito. El voltaje de la resistencia será por lo tanto la R, el valor de la R por la intensidad. Tendremos una forma semejante al de la I, con su valor máximo VR a la frecuencia de resonancia, que será todo el voltaje total aplicado al circuito. Bien, vamos a ver la evolución que tienen los voltajes del condensador de la bobina. Vemos que va subiendo y llega a un punto en el cual se hace máximo ese valor de voltaje en el condensador y a partir de ahí empieza a bajar. Lo mismo ocurre con el valor del voltaje en la bobina. Llega a un punto en que se hace máximo y empieza a bajar. Hay que observar que estos voltajes del condensador y la bobina tienen unos máximos que superan el voltaje que estoy aplicando al circuito. Este es el voltaje máximo del circuito, sin embargo, el voltaje que voy a tener en el condensador o el voltaje que voy a tener en la bobina, en un momento determinado va a superar ese valor aplicado como total al circuito. Otra cosa que hay que fijarse es que esos máximos, esos valores máximos de los voltajes, no los van a tener a la frecuencia de resonancia, sino que el condensador va a tener su valor máximo de voltaje antes de la frecuencia de resonancia. Es decir, cuando el circuito se está comportando de forma capacitiva. Y que el valor máximo del voltaje en la bobina tampoco va a suceder a la frecuencia de resonancia, sino que va a suceder después de la frecuencia de resonancia, una frecuencia mayor, justamente cuando el circuito se está comportando de forma inductiva. Recordemos que justo a la frecuencia de resonancia el circuito se comporta de forma resistiva, no hay desfase entre V e I. Bien, pues trabajando con los valores del voltaje en la resistencia, voltaje en la bobina y voltaje en el condensador, esto nos va a dar una expresión en la cual, si queremos determinar a qué frecuencia ocurren los máximos voltajes del condensador, los máximos voltajes de la bobina y los máximos voltajes de la resistencia,
simplemente tenemos que hacer la derivada. Ya sabemos que para una resistencia su máximo voltaje va a ser a la frecuencia de resonancia. Bueno, eso lo podemos determinar a partir de la expresión del voltaje de la resistencia, es decir, la ecuación que da esta curva, y calculando justamente cuando no hay variación. ¿Y dónde no hay variación? Aquí hay variación, aquí hay variación, aquí hay variación, aquí hay variación. Aquí llega un punto máximo en el cual no hay variación y ahora hay variación pero en sentido contrario. Justamente determinando cuándo no hay variación, que es lo que me está diciendo esta expresión. Variación del voltaje en la resistencia respecto a la frecuencia igual a cero. Es decir, en este punto, ¿qué frecuencia me da? Y ya sé que en ese punto es la frecuencia de resonancia. Para los otros, lo mismo. A partir de la expresión que define esta gráfica, esta curva, determino cuándo no hay variación del voltaje de la bobina debido a la frecuencia. No hay variación del voltaje de la bobina debido a la frecuencia en este punto. Fijémonos que aquí está variando, aquí está variando, aquí está variando, aquí está variando respecto a la frecuencia. Aquí está variando, aquí está variando. Aquí llega un punto en el que ya no varía. Y luego continúa variando, pero ahora en sentido contrario. Por lo tanto, en este punto donde no varía, lo igualo a cero y de ahí determino la frecuencia a la cual se consigue ese máximo voltaje. Y lo mismo para el condensador, es decir, para determinar la frecuencia a la cual se consigue este máximo voltaje. Bueno, pues trabajando con esas expresiones llegaría a las conclusiones de la pulsación para el voltaje máximo del condensador, pulsación para el voltaje máximo en la resistencia y pulsación para el voltaje máximo en la bobina, sabiendo siempre que la pulsación es 2pi dividido de f. Por lo tanto, la frecuencia la puedo despejar directamente de aquí.